pensemos otra cosa. Mientras que Aragón se beneficia porque se ha apropiado de varios territorios en Europa, Castilla sí está aislada. Castilla no tiene otra posibilidad. No solo no puede expandirse, su economía se está resintiendo por el excesivo uso por siglos del suelo para las ovejas. Y mientras que Portugal empieza exploraciones, Castilla no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque no tiene barcos, bien los tiene. Lo que pasa es que Castilla es la principal interesada en conquistar el reino de Granada. Piense esto porque en cuanto se conquista el reino de Granada es cuando Colón puede iniciar su viaje, porque las prioridades de la política castellana eran muy específicas. Bueno, vamos a ver algunas de las exploraciones fuera de la península ibérica. Le repito el mapa y vemos esta secuencia. Aquí pues está el retrato de Enrique el Navegante, que era un príncipe que no salió a navegar, pero patrocinó, entonces por eso se le conoce como el navegante. Vea usted, a principios del siglo XV se conquista Ceuta, y la escuela de Sagres es parte de lo que está involucrado Enrique el Navegante, y las exploraciones en 1426 llegan a las Islas Azores frente al África. Eso es importante, se apoderan del territorio. Son islas, no les aportan gran beneficio, pero les permiten avanzar. ¿Y cómo se animan los portugueses a salir a buscar el África? Porque vea usted, en 1434 ya están explorando África. Porque en las bibliotecas que dejaron los musulmanes al sur de la península ibérica, ahí está Portugal, estaban los relatos de un personaje que contó en la época antigua, en la época de todavía prerromana, que sus embarcaciones le dieron la vuelta completa a Etiopía, llamaban ellos en ese momento a África. Entonces, ellos dicen, pero probemos a ver si es cierto. Y como África está allí, ¿verdad? El territorio no es desconocido, simplemente no saben cuál es su verdadera extensión, hasta dónde llegar, entonces lo empiezan a explorar. Y vea usted, para 1444 llegan a Guinea. Entonces dicen sí, ¿verdad? Creo que, me imagino yo, que la primera felicidad fue cuando logran llegar al Golfo y dicen, estamos dándole la vuelta, y que si no, ¿verdad? Y faltaban muchísimos kilómetros. Pero entonces vea usted, en 1452 encuentran oro, y entonces ya los portugueses están felices, y el Papa en ese año publica la bula Tum Diversus. ¿Qué dice esa bula? Prácticamente dice que a los portugueses el Papa les regala todos los territorios en África que ellos encuentren. Esto es un precedente interesante, sobre todo para América hispana, para la América española. Porque el Papa se empieza a regalar lo que no le toca, ¿verdad? Son por cuestiones políticas, ellos este Papa publica esa bula, pero ¿qué pasa con la gente que vive allí? Bueno, pues entonces aquí empieza la cuestión de la esclavitud africana en una manera, pues, un poquito, pues fue una situación dramática, ¿verdad? Para 1460 llegan a Buena Esperanza y, vea usted, han llegado a Buena Esperanza y allí empiezan a regresar. O sea, ya han llegado hasta el extremo de África. Saben que todo es regreso. Por eso, cuando Colón llega con los portugueses, a los portugueses no les interesa circunvalar la tierra, porque ya llegaron al extremo de África. ¿Qué pasa en España mientras tanto? Castilla en esta época lo que hace es que, como Aragón está expandiéndose y tiene sus intereses en el mar Mediterráneo, Castilla dice, bueno, ¿a dónde vamos a crecer? ¿A dónde nos vamos a expandir? Ya los portugueses están ganándonos en África. Y entonces dice, vamos a ver qué más allá encontramos. Y encuentran las Islas Canarias. Las Islas Canarias tenían una población bereber desde hacía siglos. Y cuando los españoles llegan, conquistan, agarran a la gente como siervos, no como esclavos todavía, pero sí como siervos, porque cuando ellos llegan, todavía el comercio de esclavos africanos no era tan importante, y entonces ese concepto de yo te uso como que si fueras un caballo o un perro o una vaca, ¿verdad? Una cosa,
todavía no está generalizado entre los españoles. Vea usted, los primeros en llegar son los genoveses, después llegan los vizcaínos, ahí ya es importante. En 1402 se produce la primera conquista sobre la población, pero la definitiva termina casi más de 80 años después, en 1483, y lo primero que introducen cuando ya ese territorio es de ellos es el cultivo de la caña de azúcar. ¿Por qué hacen eso? Recuerde, ellos lo que están viendo es que no han encontrado oro como los portugueses, no tienen esclavos como los portugueses. Entonces van a aprovechar a la población que está ahí, casi como esclava, y plantan caña de azúcar porque saben que eso es necesario para sus ejércitos. Entonces, vea usted, así, el mismo modelo que ellos usan en 1483 es el que van a seguir en América. Así están las cosas, ¿verdad?, cuando gobiernan estos dos personajes. Uno es Fernando de Aragón y el otro es Isabel de Castilla. Estos dos señores asumen sus respectivos gobiernos, se casan y en el contrato matrimonial establecen que ni ella va a gobernar en Aragón ni él va a gobernar en Castilla. Cada reino se va a mantener autónomo, pero cuando tengan un hijo, este sí va a heredar los dos reinos. Y entonces él, que mire qué hace, ¿verdad? Pero las cosas cambian un poquito con el paso de los años. Entonces aquí tenemos, vea usted, qué le pasa a los castellanos, ¿verdad? Y, perdón, a los aragoneses y qué le pasa a los castellanos. Entonces vea usted, Isabel es reconocida como reina. Lo importante es esto tal vez, el matrimonio, porque la persona que celebra los esponsales es Rodrigo Borgia. Y más que los esponsales, las negociaciones. ¿Y quién es Rodrigo Borgia? Es el que va a llegar a ser el Papa Alejandro VI, que está aquí. ¿Por qué eso es importante? Después lo vamos a encontrar, en un par de minutos lo vemos. Pero entonces usted ve acá, es importante lo que está haciendo el Reino de Aragón, y aquí lo que está haciendo el Reino de Castilla. Entonces el Reino de Castilla, en 1492, pasan cosas importantes. Primero, logran conquistar conjuntamente el Reino de Granada y con eso se acaba la reconquista y ya Castilla y Aragón son dueños de un nuevo reino que es el Reino de Granada. Segundo, una vez que eso ha sido resuelto, Isabel patrocina los viajes de Colón, el primer viaje de Colón. Pero lo más importante para ellos es que Alejandro VI es electo papa. ¿Por qué? Porque en cuanto regresa Colón, en 1493, el papa publica la bula Intercetera. ¿Y qué dice la bula Intercetera? Que el papa les regala a ellos, a los reyes de Castilla y Aragón, todo lo que se encuentra en el occidente. Así como un papa le había regalado a los portugueses todo lo que encontraran en África, ahora un papa les regala todo lo que encuentren al occidente de las Islas Azores y de las Islas Canarias. Entonces, eso es la razón jurídica, el argumento jurídico que ellos utilizan para la conquista. Para evitar problemas, el Tratado de Tordesillas se firma unos meses después, en 1494, porque los portugueses se quejan, ¿verdad?, ante los castellanos. Entre los dos reyes. ¿Cómo es eso? Si el Papa ya nos había regalado a nosotros, sí, pero el Papa te regaló hacia el sur, a nosotros nos regaló hacia el occidente. Entonces, para evitar problemas, se firma el Tratado de Tordesillas y en 1496 se les da el título de Reyes Católicos. Isabel ha fortalecido su presencia en el poder gracias a que utiliza una institución importante, que son las audiencias. Las audiencias le permiten a la reina ejercer un control efectivo sobre su territorio, porque como ella era mujer, cuando empieza a gobernar, hay un grupo de nobles que no la quiere como reina, hay batallas y cosas complicadas. Entonces ella dice, no puedo confiar en los nobles. Y entonces lo que hace es confiar en las audiencias. Y las audiencias, ¿por qué ella las considera confiables? Porque ella nombra a los jueces que las integran. Y si hay un juez que no le conviene, lo quita. Entonces las audiencias se convierten en la voz y la autoridad de la reina. Y también fortalece las universidades. ¿Por qué? Porque para integrar audiencias necesita jueces graduados en Derecho por una universidad. Si no, no pueden ser parte del Tribunal de Justicia, que es la audiencia. Y para controlar el territorio,
porque como ha tenido problemas para controlar todo su reino, lo que hace es que en cada municipio que había un regidor, es decir, un gobernante, lo que hace es que establece el cargo del corregidor para que vigile al regidor. El regidor sería la autoridad municipal, lo que hoy llamamos alcalde, porque sí existían alcaldes, pero los alcaldes eran jueces locales. Entonces, los cargos eran diferentes. Lo que hoy en día en Guatemala hace un alcalde, en esa época lo hacía un regidor. Por eso, el cargo de corregidor es importante. Ya casi terminamos. Vea usted, la pareja, los reyes católicos, nos interesan esos tres personajes, sus hijos que están marcados en rojo: Catalina de Aragón, Juan de Aragón y Juana de Castilla. Catalina la casan con el rey de Inglaterra. ¿Por qué? Porque los ingleses compraban la lana. Tradicionalmente, Castilla había estado vinculada con Inglaterra para sus exportaciones. ¿Y por qué con Juan de Aragón? Perdón, ¿por qué Juan de Aragón casa con Margarita de Austria? Muy sencillo, porque el papá de Margarita de Austria es el que controla los Países Bajos y Bélgica, Flandes, el territorio que le decía que era el otro gran comprador de la lana castellana. Y para consolidar más esas relaciones políticas y económicas, casan a Juana con Felipe, el hermano de Margarita. Entonces, dos parejas de hermanos se casan con otra pareja de hermanos, perdón. Entonces, todo estaba muy bien calculado. La verdad es que Isabel y Fernando lo tenían muy bien planeado todo. Casaban a sus hijos de manera que consolidaban las relaciones económicas fundamentalmente de Castilla, más que las de Aragón, porque Aragón ya estaba vinculado hacia el otro lado. Pero lo que nunca consideraron es que Juan muriera joven y sin hijos. Entonces la que hereda el reino de Castilla es Juana. Y Juana tiene mala suerte, porque su papá y su esposo, confabulados, la declaran loca para que ella no pueda gobernar. Entonces ella es la famosa Juana la Loca, casada con Felipe el Hermoso, que es ahí las damas que me escuchan verán si era o no era guapo, ¿verdad? Pero él era Felipe el Hermoso. Lo interesante es que Felipe también muere muy joven. Afortunadamente para todos ellos, ¿verdad? Estos dos chicos sí han tenido varios hijos y uno de estos va a ser el responsable de muchas cosas. Aquí le presento el mapa con la línea establecida por Alejandro VI y aquí podemos ver en rojo la línea del Tratado de Tordesillas. Por esa razón, cuando se hacen las exploraciones, Brasil pertenece a Portugal. Ya para concluir, tenemos al heredero de Juana. Juana nunca logra gobernar porque pues, la han declarado loca su esposo y su padre. Cuando muere Fernando el Católico, Juana ya ha crecido un poco su hijo Carlos, ¿verdad? Y este es Carlos I o Carlos V. Se conoce como Carlos I porque era el primero con ese nombre en Castilla y Aragón. Acuérdense que según el convenio entre cuando se casan Isabel y Fernando, ellos no van a gobernar en el territorio de su consorte, pero su heredero sí va a gobernar los dos reinos. Entonces es Carlos I el que gobierna sobre Aragón y Castilla unificados. Y además, por la familia de los Habsburgo, de su papá Felipe, Carlos hereda el imperio alemán. Por eso se le conoce como Carlos V de Alemania y Carlos I de España. Y entonces aquí están fechas importantes. Él nace en 1500, muere en 1558, en 1516 hereda Castilla y Aragón, renuncia en 1556, en 1520 es nombrado emperador de Alemania y él renuncia al imperio en 1558. Entonces vea usted, aquí tenemos su árbol genealógico. Bien, por favor, tome en cuenta lo que hemos visto hoy. Por una parte,
la herencia de ideas católicas sobre la importancia de las imágenes. Hemos visto un poquito la herencia en las cuestiones artísticas, en las cuales, aunque los católicos odiaran a los musulmanes, hay muchas cosas musulmanes. Y por otra parte, hemos visto cómo hay una serie de relaciones políticas muy complicadas que dan origen a la presencia española y sobre todo a la necesidad que tienen los castellanos de expandirse hacia alguna parte, y lo empiezan a hacer con las Islas Canarias y después buscan más al occidente. Muchísimas gracias.